Vale. Bueno, pues bien, vamos a comenzar la clase con el segundo de los problemas que os subí de conjuntos difusos. Hicimos el del reactor el otro día y este de aquí. A ver, un radiador eléctrico puede graduarse de modo continuo para consumir entre 500 y 4000 vatios de potencia. Lógicamente, cuanto más consuma, más calienta la habitación, ¿vale? Entonces vamos a calificar el régimen de funcionamiento del radiador como débil, moderado o fuerte. Un termómetro en el exterior de la casa nos da la temperatura, que en invierno puede estar entre menos 5 y 20 grados Celsius. De acuerdo a ella diremos que el día puede ser gélido, frío o agradable. Diseñar un controlador difuso sencillo para el radiador, considerando la temperatura externa como entrada y la potencia consumida como salida. Vamos a ver. Aquí el enunciado del problema, de hecho, ya dice prácticamente casi cuáles son las entradas, bueno, sin casi, dice cuáles son las entradas, las salidas, y además al expresar expresamente que se cuantificará como una determinada, con unas determinadas variables lingüísticas, te está diciendo implícitamente cuáles son los conjuntos difusos que debes usar aquí. Entonces, a ver, vamos a ver. Primero que nada, la variable de entrada, ¿cuál es? Ahí, ¿vale? Lo que hay que graduar es la temperatura, vamos a ver, la potencia del sistema de calefacción. Así pues, eso es un actuador que actúa sobre el sistema y eso es necesariamente una salida. La entrada, la única que tenemos en este caso, es la temperatura del termómetro en el exterior de la casa. Entonces vamos a plantear, a ver, primero que nada, cuando os dan una entrada hay que poner el diagrama, entrada, ¿vale? Hay que hacer un diagrama de estos para cada entrada, que en este caso solo tenemos una. Hemos dicho que se trata de la temperatura en grados Celsius y también se expresa explícitamente en el enunciado del problema que puede estar entre menos 5 y 20 grados. Así que aquí pondríamos un menos 5 y aquí, por ejemplo, vamos a poner 20 grados Celsius, ¿eh? Temperatura en grados Celsius, ¿vale? Menos 5, 0, 5, 10, bueno, a ver, menos 5, 0, 5, 10, 15, vamos a hacer un poquito más grande, 15, y aquí pondremos 20, ¿vale? 15, 10, 5, 0 y menos 5. Vale. Ahora, ¿aquí qué va en el eje de ordenadas? 0, 1, que es grado de pertenencia a la función o funciones que vayamos a dibujar por aquí. Y ahora, como no las dan, pues hay que inventárselas. Lo que quiere decir que a cada uno le puede dar una respuesta ligeramente diferente a este problema. Y está bien, pero el asunto es poner funciones de pertenencia que tengan sentido. ¿Qué conjuntos difusos se dan aquí para la temperatura? Vamos a ver. El régimen de funcionamiento del radiador es débil, moderado, fuerte y tal. En invierno puede estar, y de acuerdo a ello diremos que puede ser gélida, fría o agradable. Entonces, estas son las tres variables lingüísticas y, por tanto, los tres conjuntos difusos que vamos a considerar. ¿Qué es un día gélido? Depende de lo que cada uno piense, obviamente, ¿vale? Hoy es agradable. A ver, empezaríamos probablemente, a ver, una temperatura de menos 5 grados, casi cualquier persona, por lo menos en este clima, diría que eso es gélido absolutamente. Y eso le calificaríamos, por tanto, con una función de pertenencia. Voy a dibujar ahora la mu sub g, ¿eh? Entonces lo calificaríamos con una función de pertenencia de 1, claramente. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde consideramos que deja de ser gélido? Hombre, pues yo qué sé. Esto ya digo, es cuestión de preferencia personal. Hasta 0 grados yo diría que es gélido. Un esquimal seguramente diría otra cosa. Pero bien, está... A partir de ahí vamos a ir que lo lógico es decrecer el valor de pertenencia al conjunto de los días gélidos hasta llegar a un cierto límite. ¿Qué límite? Pues bueno, yo lo he puesto, por ejemplo, en 5 grados, ¿vale? De modo que haría algo como esto. Y esto sería mu
subgélido de X, ¿vale? Que parece una función de pertenencia razonable a ese conjunto. Luego, día frío. Tenemos que definir otro conjunto difuso para día frío, que este lo voy a dibujar, por ejemplo, en rojo, ¿vale? ¿Qué diríamos que algo es día frío? Pues por debajo de 0 grados no diríamos que es frío. ¿Por qué? Porque diríamos que es gélido directamente. Así que voy a darle aquí una pertenencia de 0. Aquí voy a empezar a subir y, por ejemplo, en la función que a mí me parece razonable, que ya digo no es la única solución, llegaría, por ejemplo, hasta 10, ¿vale? Y a partir de ahí, pues quizá la haría bajar hasta 15. Y esto sería la mu sub frío de X. ¿Y ahora qué? Ahora vamos a poner la única que queda en verde, por ejemplo, para día agradable. Vale, ¿dónde empezamos a considerar un día agradable? Pues ahí depende de lo que cada uno piense. Yo, por ejemplo, lo he puesto en 12 grados y medio, ahí en medio. ¿Hasta dónde? Pues hasta a partir de 15. A partir de 15 ya diría yo que es un día de invierno realmente agradable, absolutamente agradable. Es decir, con un 1 de pertenencia. Entonces aquí lo pondría esto este sería la mu de agradable. Ya tenemos, por tanto, las tres funciones. Esto se acaba aquí, Ya tenemos, por tanto, las tres funciones de pertenencia. Ya digo, gente que en el examen me hizo funciones un poco diferentes, está perfectamente bien, esto ya depende de la preferencia de cada uno, pero que sean más o menos razonables, obviamente. Tienen que cortar... ¡Ay! Perdón. No sé lo que he hecho aquí. Tienen que cortarse en algún punto, es decir, tiene que haber algún punto o algunos valores en los que haya solapamiento de las funciones, como aquí o aquí. Lo lógico es que lo haya, porque si no, prácticamente no tendrías conjuntos difusos. La idea de esto es que los controladores difusos, generalmente las funciones de pertenencia se solapan, aunque no es obligatorio en absoluto. Y luego, ¿es obligatorio que llegue a 1? Tampoco es necesariamente obligatorio, pero suele ser lo normal, porque cuando defines un conjunto hay algún elemento o algún valor que para ti es paradigmático de ese conjunto. Esto es gélido, absolutamente, estoy completamente convencido. Entonces lo normal es que lleguen también a 1, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos... Dime. Si tu mu de frío llegara en vez de hasta 15 hasta 10 y tu Sí. mu De agradable. empezara en 12 con 5 o en 15. Eso sí, buena pregunta. Si, por ejemplo, el mu de frío llegara hasta 10 y esto empezara en 12 y medio, tendrías un tramo de temperaturas que no pertenece a ningún conjunto difuso, lo cual es muy malo, porque si te da una temperatura por ahí, no tiene regla ninguna que aplicar. Así que eso sí que no lo hagáis, ¿vale? O sea, lo normal, efectivamente, es que todo rango, todo valor en el rango de la variable de entrada pertenezca al menos a un conjunto difuso. Puede pertenecer a 2 o incluso a todos, ¿vale? Se llama raro, pero es posible. Pero lo que no hagáis es que no pertenezca a ninguno, porque puedes tener un valor en ese rango y ¿qué haces con él? Pero ¿y si pertenece a 2 porque son 0? O sea, imagínate que... Ya, sí, no, bueno, que pertenece a 2 porque son 0 significaría... Es que, claro, exacto, que no pertenece en realidad a ninguno. Y estaríamos en el mismo caso de antes, ¿Puede haber algún controlador de ese tipo? Es que como controlador podría resultar inusable en ese caso. No, es que no tienes ahí. ¿Qué dirías de salida si no tienes ningún conjunto difuso para calificar? ¿Vale? Bueno, esto por una parte, esto para la salida. Y ahora hay que dar funciones de pertenencia razonables para la entrada. Digo, para la entrada. Esto es para la entrada, Entrada, sí. Y ahora para la salida. ¿La salida cuál es? Potencia del radiador. Y esta iba entre 500 y 4000 vatios, ¿vale? Entre 500 y 4000 vatios por aquí.
Y ahora esto va en vatios, esto es potencia medida en vatios, y aquí también, como siempre, intervalo 0,1. Y aquí tenemos 3 regímenes de funcionamiento: débil, moderado y fuerte. ¿Vale? Bueno, vamos a poner aquí, por ejemplo, los 1000 vatios, y ahora tendríamos 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, y ahora vamos a poner aquí el 4000, ¿vale? Aquí se acaba. Bueno, funcionamiento débil. Pues, por ejemplo, una función razonable para débil, yo la he puesto como entre 500 y 1000 vatios es claramente débil, de un radiador que puede dar hasta 4000. Y ahora, ¿dónde cortamos? Pues vamos a cortar, por ejemplo, tal como lo he hecho yo, a ver, 1500, sí, yo he cortado, por ejemplo, estos serían 500, 1000, 1500, he cortado aquí, en 1750. ¿Vale? Ahí. 1750. Esto sería la mu de débil. Luego viene el moderado. Pues moderado, por ejemplo, he puesto desde aquí, desde 1500 hasta 2500, y luego ya bajando simétricamente, a ver, no, de 2000 no, 2500 no, 2250, hasta ahí, 2250, y luego bajando hasta 3000. No la he pintado lo suficientemente simétrica, lo que quería era haber pintado. A ver. No, he puesto entre 1500, ¿vale? 1500, no. 500, 1000, exacto, 1500. Ahí, y 3000. Entonces la mitad está aquí más o menos, ¿vale? Ahí. Eso sería la mu para moderado. El pico ahí lo he puesto a la mitad, en 2250. ¿Vale? Y luego para fuerte, pues a ver, 2250, no. Había empezado, a ver, esto eran 2500, 3000, había empezado aquí hasta aquí, ¿vale? Hasta aquí había llegado hasta 3500. ¿Vale? Esto sería la mu de fuerte. Y esto es la salida. ¿Vale? Esta es la de moderado. Y esta es la de fuerte, ¿vale? La de fuerte la voy a poner ahí, el corte en 3500, por ejemplo. La de fuerte empezaría en... ¿dónde la he puesto aquí? A ver, 2500, 2750. Ahí lo voy a poner en 2750. Hasta 3000. Vale. A ver si podemos falcar esto un poco mejor.
Ahora, una vez tenemos todas las funciones de pertenencia, de entradas y de salidas, ahora lo que toca hacer son las reglas. Las reglas, como decía en el programa, que era particularmente sencillo, entonces vamos a hacer simplemente 3 reglas. ¿Qué reglas se os ocurren? Lo más simple que se puede dar aquí. ¿Ideas? A ver, si la entrada es ¿qué? ¿Cómo se pone el radiador? Si entrada es fuerte, entonces Si la entrada es gélida, claro, fuerte no existe, ¿vale? Si la entrada es gélida, o sea, es la temperatura, digamos, es gélida, entonces la potencia es fuerte, ¿vale? Llamemos a esto regla 1. Regla 2. Si la temperatura es fría, entonces la potencia de salida es moderada. Y regla 3. Si la temperatura es agradable, entonces la potencia de salida es débil. ¿Vale? Bueno, ahora se pregunta, imaginemos que tenemos una temperatura de 8 grados Celsius el día de hoy. Entonces, bueno, esto es la pregunta que hace el problema. Imaginemos que C, apartado C, temperatura de entrada es igual a 8 grados Celsius. ¿A qué temperatura tendríamos que poner el radiador? A ver, ¿qué hay que hacer? 1. Determinar la pertenencia o la temperatura de 8 grados Celsius a cada una de las funciones de entrada. Entonces tenemos 5, esto es 7,5, 8. La miro por aquí y lo que tengo que es, vamos a ver, mu de gélido para 8 grados es igual a ¿qué? ¿Cuánto vale gélido aquí? 0. Mu de frío para 8 grados es igual a 1, obviamente. Y mu de agradable para 8 grados es igual a 0 también. Bien, nos ha salido un programa particularmente sencillo. Primero, ¿qué reglas se aplican? Única y exclusivamente la R2, ¿vale? Ah, por cierto, no le he puesto, ¿qué me faltaba aquí en las reglas? S igual a algo, que normalmente es 1, que es el corte con el que estoy dispuesto luego a cortar, suponiendo que todas las premisas se dieran con valor máximo 1. Vale, entonces aquí tenemos esta, entonces solo aplicamos esta regla y que nos dice que la potencia es moderada, ¿vale? Con S igual a 1. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer ahora? La única que tenemos que mirar es el conjunto de salida de las potencias moderadas. Luego, por tanto, tenemos que ponerlo a potencia moderada. ¿Pero cuál exactamente? La fase que faltaba era la de fusificación. Es decir, la de volver a pasar. El conjunto difuso que estamos considerando aquí será este triángulo de aquí, exclusivamente. Y cortado a 1, o sea que se queda como está. ¿Qué hay que hacer ahora? De la clase del otro día. El corte no, el corte ya lo tenemos por aquí arriba. Total que nos queda todo el triángulo. Ahora lo que queda es el centro de masas. Pero es una figura simétrica y el centro de masas, por tanto, está al centro de masas. Es decir, en 2000, el tope este, el pico,
lo había puesto aquí concretamente en 2250, este pico de aquí, ¿vale? Luego de aquí directamente tenemos que la potencia del radiador es 2250 vatios y el problema está resuelto, ¿vale? Bueno, voy a volverlo a hacer. No voy a volverlo a hacer, sino con un valor de entrada distinto, más raro para que no salga tan obvio. Entonces, a ver, volviendo aquí. La temperatura era esto, luego esto, bueno, esto era el régimen de funcionamiento, la salida, la salida, aquí está potencia de 0, ¿vale? Aquí teníamos de 1500, 1750, ahora aquí 2250, ¿vale? Perdón, 2750, 750, aquí 3000 y aquí 4000, Así era como hemos pintado las funciones con esta línea de aquí en 2250. Dime. Volviendo a dibujar aquí, teníamos gélido hasta de 0, aquí estaba 0, aquí estaba 5, luego aquí estaba 0, subía aquí a 5, aquí hasta 10, y luego baja hasta 15, y ahora el agradable yo lo había puesto aquí a partir del 12,5 hasta 15 y hacia aquí hasta 20, ¿vale? Bueno, entonces vamos a ver, 8 grados. 8 grados lo teníamos, si esto es el 5 y el 10, el 8 estará más o menos por aquí. Voy a mirar a ver qué valores tiene para las funciones. Para esta función de aquí tiene un valor 1. Para estas otras de aquí tiene valor claramente 0. Entonces, ¿qué tienes? Que el mu de frío es igual a 1 y las demás son 0. Vale, solo se aplican las reglas en las cuales aparezca la premisa correspondiente con un valor de pertenencia no 0. Por tanto, solo te queda la regla 2, ¿vale? Solo regla 2, las otras no se aplican. Entonces, la regla 2 que decía, si esto es frío, entonces me quedaba que la salida debía ser, potencia, debía ser moderada, ¿vale? Con corte de 1. O sea, ¿qué haces? Miras ahora la función de moderada, que es la que te ha quedado, y la cortas por 1. Cortar por 1 es cortar por aquí, con lo cual te queda entera. Entonces te queda todo esto de aquí, todo el triángulo. Y ahora, ¿qué valor tengo que dar para la potencia? El centro de masa es el triángulo. Como es un triángulo simétrico que sube y baja con la misma pendiente, el centro está al centro. Entre 1500 y 3000, el centro son 2250, que es donde he puesto el pico. Y has dicho que el corte es por 1 porque mu de frío 8 es 1 por la S que es igual a 1. Por la S que es igual a 1, efectivamente. Mu de 8 grados da 1, multiplicado por la S que es 1, corte en 1. ¿Vale? De todas formas también, si hubiera habido una S diferente y un corte diferente, en lugar de tener un triángulo, hubieras tenido un trapecio así, pero hubiera seguido siendo simétrico, con lo cual también te habría quedado el centro al centro, ¿vale? Entonces, en este caso sale tal, y por tanto sale que la potencia debe ser igual a 2250 vatios, que es el centro de masas de la función de pertenencia mu sub moderado. Vale. Bien, vamos a hacer otro un poquito menos trivial, que es temperatura de entrada 13 grados. Si yo le pongo una temperatura de entrada aquí de 13 grados,
que está entre el 12 y medio y tal, aquí me va a dar un valor correspondiente, perdón, de 13 grados, aquí me va a dar un valor correspondiente para la función agradable, pero también me va a dar un valor para de frío. Por tanto, ahora tendré que calcular los valores de pertenencia a los dos y aplicar las dos reglas en las que intervengan mu de frío y mu de agradable. La regla en la que interviene mu de gélido, que es la regla 1, seguro que no la aplico, porque está claro que es 0 aquí. Entonces, en este punto, vale, primero que hay que calcular este valor de aquí. ¿Cuánto vale este valor? Que es ahí. ¿Ese valor cuánto vale? A ver, ¿cómo lo calculáis? Vale, ¿qué triángulos voy a usar aquí? Aquí lo que me conviene es usar este triángulo y este triángulo, que son semejantes. Y entonces, ¿qué tengo? Vamos a ver. Esto, digamos que esto es A y esto es B. Esto de aquí sería A' y esta altura de aquí sería B'. Entonces, ¿qué tengo? Perdón, si la B es esto de aquí, B' es esto, sí, aquí. Me falta B', sí, claro, exactamente, es lo que no tengo es B', ¿vale? Entonces, pues por ejemplo, A partido B igual a A' partido B', ¿vale? ¿Cuánto vale la A? La A vale entre 12 y medio y 15, que son 2 grados y medio. La B, ¿cuánto vale? La altura esta, que es un 1. La A', ¿cuánto vale? La A' vale, ¿cuánto? A ver, ¿dónde estoy aquí? Eso es la temperatura que estoy intentando calcular, que es 13. Entonces 13 menos 12 y medio, 0 y medio, partido por B', ¿vale? De donde inmediatamente me sale que B' es 0,2. ¿Vale? Luego esta altura es 0,2. Siguiente, esta de aquí. Esta de aquí, ¿qué triángulo me conviene emplear para calcular esto? Ese triángulo y este triángulo. ¿Vale? A ver, esto de aquí no lo conozco. Entonces ahora sería... Bueno, da igual lo que hagáis. 1 partido por lo que queremos calcular, sería 1 partido por lo que queremos calcular, que lo vamos a llamar también B', sería igual a esto partido por todo esto. A ver, esto de aquí ¿cuánto vale? Estos son de 13 a 15. Vale 2. A ver, sería un momentito, 1 partido por esto, perdón, 1 partido por esto es igual a no, a todo esto de aquí, que es desde 10 hasta 15, que son 5, partido... Ya me estoy liando yo también. A ver. A ver, de los dos triángulos azules los etiqueto mejor y ya está. Vamos a ver, esto de aquí lo voy a llamar A, y a esto de aquí A', y ahora esto es B', que es lo que quiero, y todo esto es B, ¿vale? Vale, ¿cuánto vale la A? La A vale de 10 a 15, 5. La A partido por B, la B vale 1. ¿Cuánto vale la A'? Desde 13 hasta 15, 2. Y la B' es lo que quiero calcular, ¿vale? Luego esto me queda 2 quintos, que son 0,4, ¿vale? B' igual a 0,4. Luego este valor de aquí es igual a 0,4, ¿vale? Entonces ya tengo que pertenece 0,2 a los días agradables y 0,4 a los días fríos. Vale, pues quedaos con esto. Entonces borro ahora. Bueno, no, borro ahora. ¿Qué tengo que hacer ahora? Ahora sí que tengo que cortar, Ahora tendré que irme aquí y cortar. Vamos a ver. La mu de agradable. Perdón, sí, exactamente. La regla que dice que si el día es agradable, me afecta a qué régimen de salida.
al débil, ¿vale? Entonces, el débil, que es este de aquí, lo tengo que cortar por 0,2. Y me queda este trapecio de aquí, ¿vale? Ahora, el moderado lo tengo que cortar, ¿por qué? Por 0,4. El moderado era este de aquí, lo tengo que cortar en 0,4. Por tanto, me queda este trapecio de aquí. O sea que me quedan esta figura y esta figura. Y les tengo que calcular el centro de masas a las dos. ¿De acuerdo? A ver, vamos a empezar por lo más fácil. ¿Cuál es la fácil? La de moderado, que es simétrica. Y evidentemente el centro te queda donde te quedaba antes. ¿Vale? Entonces, centro de moderado en 2250. De modo que si solo tuvieras esa regla lo pondrías a 2250. Pero no es el caso, porque tienes también esta de aquí. Ahora hay que calcular el centroide de este trapecio. ¿Vale? Primero, ¿qué hemos de saber? Hemos de saber este punto de aquí, que no lo sabemos, y este de aquí. 0 y 0 por una parte, perdón, 500 y 500, que estos son 500 vatios, 500 y 500 para empezar. Aquí acaba en 1750. Y ahora, ¿esto de aquí qué es? Tengo que calcularme el corte de esta recta con esta recta. ¿Cómo hago esto? A ver, lo mismo, los triángulos. ¿Qué triángulos serían? Este triángulo y este triangulito de aquí. ¿Vale? Se ha quedado todo como un poco lioso y confuso. Lo que pasa es que si borro pierdo la pizarra. Pero qué caramba, tengo todas las pizarras que quiera. Es mi ordenador, es mi pizarra. Estábamos haciendo esto de aquí, ¿vale? Esto era 0,2. Aquí teníamos esto, aquí teníamos 500 vatios y aquí teníamos 2000, ¿qué? No, 1750, ¿verdad? Vale, pues entonces ahora de este triángulo y este triángulo, aquí teníamos, por cierto, 1000, ¿vale? Entonces ya nada, simplemente lo que queremos calcular es este valor de aquí, Entonces eso es, a ver, esto es A', B y B'. ¿A cuánto vale? 750. ¿B cuánto vale? 1. ¿A' cuánto vale? Es lo que queremos calcular. ¿B' cuánto vale? 0,2. ¿Vale? Vale, pues entonces de aquí me va a salir que esto es A' es igual a 150, pero ojo, entonces este valor de aquí, ¿cuánto es? 1600, efectivamente. Pues son 150 antes, el 1750. Vale, ya tengo 1600. ¿Vale? Vale, entonces, ¿qué tengo? Usando las fórmulas, x1 igual a 500, donde empieza a subir. x2 igual a ¿qué? A 500 también, que es donde acaba de subir. x3 es donde comienza a bajar, 1600. Y x4 es donde acaba de bajar, 1750. ¿Vale? Aquí. Y ahora, S sub A es igual a 500 y 500, 1000. P sub A, el producto es 250.000, 500 por 500. S sub B es 1600 y 1750, 0,50, vale, 6 y 7, 13, llevo una, y una 2 y una 3, 3350, y P sub B es igual a 1600 por 1750, a ver si lo tengo hecho por aquí, porque lo tenía, sí, 280.000, ¿vale?
Vale. X sub c igual a S sub a al cuadrado menos P sub a, perdón, S sub b cuadrado menos P sub b menos S sub a al cuadrado menos P sub a partido entre 3 por S sub b menos S sub a. Vale, pues lo metéis todo esto en la fórmula, hacéis con cuidadito los cálculos y eso resulta salir de ahí 1088,29 vatios. Sí, a ver, claro, sí, uno... Ah, claro, que me deja un 0. Cierto, me deja un 0. Vale. De todas formas, esto está bien hecho, ¿eh? Da 1088,29. A ver, pensad también un poquito que tenga sentido lo que os sale. Vamos a ver, si aquí tengo yo el 1600, si solo estuviera este rectángulo, la mitad, ¿dónde estaría? Entre 500 y 1600 tenemos 1100. La mitad 550. 500 más 550 estaría en 1050. ¿Vale? O sea que si solo tuvieras el rectángulo tendrías la mitad en 1050. Pero ¿qué pasa? Que tienes este trocito que te ha desplazado el centro de masas un poquito hacia aquí, concretamente a 1088. Luego eso parece tener sentido. Vale, solución. Esta regla dice que 1088,29, pero con un 0,2. Y la otra regla que decía, que 2250, pero con un 0,4. ¿Vale? Entonces el resultado es este, 2250 con un 0,4 o 1088,29 con un 0,2. ¿Qué hacemos? Promediar. Ahora promediar. Y entonces es, la potencia final es 0,4 por 2250 más 0,2 por 1088,29 dividido entre ¿qué? 0,4 más 0,2. Y esto me sale igual, ahora os lo digo, al final sale 2044,13 vatios. 2044,13 vatios, ¿vale? O sea, más tirando hacia hacia moderado que hacia débil, ¿eh? Lo cual es lógico porque con mis entradas, recordad que esta temperatura tiraba más a fría que agradable, tenía 0,4 de frío y 0,2 de agradable, así que es lógico que el resultado se acerque más a la media del frío que a la media del agradable. ¿Vale? Este era uno un poquito más elaborado. ¿Vale? ¿Queda claro? 1. Dibujar bien las funciones. 2. Encontrar la pertenencia para cada función. 3. ¿Qué reglas son aplicables? Aplicarlas y para cada una de ellas encontrar la salida de fusificando. Y 4 y último, juntar todas las salidas, si es que hay más de uno, de acuerdo a su proporción. Bueno, pues haréis más en laboratorio, en prácticas, ¿vale? Y de hecho lo que voy a hacer también es estos dos resueltos en clase, ponerlos como ejemplo resuelto con la toolbox en cuestión de las prácticas, para que se vea lo que sale y que sale esto, ¿eh? Y luego los otros ya los tenéis que, son problemas, que dos problemas que tenéis que poner vosotros, las funciones y las tal, que los estaba pensando. ¿Vale? Bueno. Pues tema 5, aprendizaje. Bien, concepto y necesidad del aprendizaje. Primero, ¿qué es esto de aprendizaje? ¿En qué se diferencia de todo lo anterior? ¿Y por qué es necesario? En todas las fórmulas, vamos a ver, todas las clases anteriores han tratado de coger el conocimiento sobre un determinado aspecto, o sea, jugar al ajedrez o curar enfermos, formalizarlo apropiadamente, bien sea como proposiciones lógicas o como reglas,
darle a esa formulación también una posibilidad de imprecisión, sea imprecisión en el conocimiento de los hechos, probabilidad, imprecisión en el lenguaje, conjuntos difusos o lo que sea, y a partir de ahí construir con ello pues métodos, sistemas normalmente de hechos y reglas u otras cosas que nos digan qué deberíamos hacer dadas unas determinadas entradas. Y por tanto siempre partimos de una base de conocimiento codificada expresamente por el programador. O sea, ¿quién ha escrito al final las reglas? Yo. Vosotros mismos ahora, los de conjuntos difusos. Si el día es no sé qué, entonces hacer tal cosa. Esas reglas directamente las escribe el programador. Las reglas de los sistemas expertos para terapia antibiótica las escribía el ingeniero del conocimiento extrayendo el conocimiento de los médicos, o de los geólogos, o de quien fuera. Vale, ese corpus de conocimiento que tiene, tanto el conocimiento general del problema, como el conocimiento específico de la situación o caso que estamos tratando de resolver. Recordad ejemplos anteriores. En el robot del mundo de bloques, como aquel que os puse también para hacer un tal, en que movía los bloquecitos y eso, conocimiento general, la ley de la gravedad, el principio de impenetrabilidad de la materia, tú eso lo estabas implícitamente codificando en las precondiciones y en las poscondiciones de los operadores, ¿vale? Siempre como precondición de un operador tenías que hubiera otro bloque debajo. ¿Por qué? Porque sabías que si no al soltar la pinza se caería, ¿eh? Pero eso lo sabes tú y por tanto lo estás implícitamente codificando en las reglas. Entonces tienes como conocimiento general la ley de la gravedad, el principio de impenetrabilidad de la materia, dos bloques no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo, o en general dos cuerpos, las estrategias para mover una torre parcialmente construida, el modelo de las torres de Hanoi y tal, que decía mueve primero la parte de arriba -1, luego mueve la base y después vuelve a ese tipo de estrategias. Como conocimiento específico, las posiciones actuales de los bloques. Es decir, el conocimiento general vale para todos los casos y el conocimiento específico es el conocimiento del caso concreto que tú tienes. Las reglas que dicen si el enfermo presenta no sé qué y no sé qué, entonces aplicarte al antibiótico, eso es conocimiento general. Las reglas que dicen, bueno, las reglas no, los hechos que dicen este enfermo tiene una fiebre de 37,5, ha tenido tales síntomas, etcétera, eso es conocimiento específico del caso, que entra en la base de hechos y reglas y genera cosas. En el ajedrez tenemos como conocimiento general las reglas del juego y ejemplos de partidas y de estrategias. Como situación específica es cómo está el tablero en este momento. En una decisión de terapia con Meisin, el conocimiento general son las reglas y como situación específica hechos relativos al paciente, etcétera, etcétera. Y así todos. Entonces el conocimiento de una situación concreta se obtiene de la observación. Y eso no lo puede suplir nada. Bueno, no lo puede suplir. Las máquinas no lo están supliendo, lo están recolectando. Y eso es el Big Data. Esencialmente, ¿qué tenemos? Conocimiento y montañas de conocimiento de casos específicos con datos tuyos que te están robando con o sin tu consentimiento, ¿vale? Desde el relojito que te mide las pulsaciones, las horas de sueño, etcétera, etcétera, y que te ayuda supuestamente a mejorar tu estado de salud y también ayuda a las compañías médicas en Estados Unidos a decidir si te hacen o no una póliza, porque allí las pólizas son privadas y valen dinero. Y así sucesivamente. De modo que todo esto se obtiene de la observación de un caso actual. Pero, ¿y el conocimiento general? Es decir, las reglas para deducir qué es correcto hacer a partir de un caso, ¿quién las hace? Si se trata de un conocimiento básico, como conocimiento de ajedrez, o por ejemplo las reglas del ajedrez, las leyes físicas, eso directamente se programa en el formalismo elegido. Los programas de ajedrez saben que ciertos movimientos se pueden hacer y otros no, porque está programado así y ya está. Y lo mismo con las leyes físicas, o cosas para mover, etcétera, etcétera, cualquier cosa, la ley de la gravedad. Pero si se trata de conocimiento complejo, por ejemplo, las causas y consecuencias en medicina, ¿qué haces? No puedes estudiar la carrera de medicina a un programa. Además, seguramente no llegaría a la nota de corte para entrar. Entonces tienes que recurrir a expertos. Y eso no siempre es eficaz o no siempre es posible. ¿Por qué no puedes recurrir a expertos? Primero, los expertos en muchos casos no son conscientes del conocimiento que almacenan. Es decir, saben hacer las cosas, pero no saben explicar exactamente cómo las han hecho, lo cual lleva a dificultad para formalizarlo. Luego, el conocimiento probablemente no se adapta a los modelos de representación del conocimiento escogido. No son proposiciones lógicas, no son reglas. El experto no puede escribir una base de conocimiento. Lo que os decía del conductor del tren, ¿vale? ¿Cuándo frenas mucho? ¿Cuándo frenas poco? ¿Cuánto te falta? ¿O de qué depende? Pues bueno, lo va explicando y al final se le puede extraer más o menos el conocimiento, pero no es fácil. Tampoco los expertos son capaces de extraer ese conocimiento porque muchas veces funcionan de modo empírico o intuitivo, ¿vale? Es lo mismo también que el agricultor que va recolectando en el momento en que ve
la lechuga o la berenjena y tal, que ya está para coger. ¿Cómo sabe que ya está para coger? Pues probablemente tiene que ver con la temperatura del día, tiene que ver con la humedad del suelo, tiene que ver con el color del fruto y otras muchas cosas que él no sabría explicar, pero que han quedado implícitas en su conocimiento y experiencia a partir de mucho tiempo, y simplemente lo hace de modo intuitivo. En ocasiones, además, hay otras ocasiones todavía peor, ni siquiera existen expertos en ese dominio particular porque se trata de un problema nuevo. Cosas, por ejemplo, como hábitos de consumidores. Pues bueno, sí, había expertos en marketing, pero no tenían la nube gigantesca de datos que tienen hoy día. A un experto en marketing, cuando le das el comportamiento de un consumidor concreto, pues igual hasta es capaz de... Pero cuando le das 10 millones y le dices, ¿qué hago yo con esto? Bueno, en casos difíciles sería interesante tener algoritmos que a partir de la observación de muchas instancias o ejemplos pudieran extraer o formular el conocimiento que los expertos no tienen o no saben formular. O sea, extraer las reglas a partir de ejemplos. Es la idea esencial del aprendizaje. ¿Cuántos ejemplos? Cuantos más mejor. ¿De cuántos tipos? Cuantos más mejor, bien repartidos por todos los casos que te puedan ocurrir. Porque si no, habrás aprendido a hacer algo, pero te vendrá luego un caso nuevo que tal. Por eso digo siempre en este punto, en todos los años, y nadie me hace caso. Y los exámenes de años anteriores, que no se trata de eso. Que cada año el problema es distinto, que lo que tenéis que hacer es entenderlo. Bueno, entonces esa fiebre de búsqueda de exámenes de años anteriores generalmente no suele funcionar. Entonces, ¿pero qué pasa? Que si a una máquina intentamos que haga un examen, no tenemos más remedio que hacerlo de esa forma. Porque, como os he dicho muchas veces, sentido común no tienen. Y entender en el sentido en que debe entender un alumno no lo van a entender. Así que, ¿cómo está funcionando la inteligencia artificial para el aprendizaje? Pues trata de observar el sistema real en que tratamos de razonar y toma nota de lo que le ocurre cuando cambian sus condiciones. Es decir, tenemos un sistema donde entran cosas y salen cosas. Y el sistema toma nota de cuáles son las entradas y cuáles son las salidas para múltiples entradas. Cuantas más, mejor. El consumidor que se ha paseado por la web ha mirado mucho y al final no ha comprado nada. El que ha entrado ha ido directamente, ha cogido y ha comprado lo que le interesaba. El que ha comparado 14 productos y al final se lo ha llevado. El que ha comparado 14 y al final se ha llevado alguno de los que no estaba en la comparación. De todo hay. Y entonces hay tipologías de consumidores que calificaríamos como obsesivo, caprichoso, etcétera, etcétera. Informado y así. Bueno, ¿es posible de alguna manera extraer de todos esos ejemplos reglas válidas? Otra posibilidad es hacer encuestas a expertos que en muchos casos no son capaces de abstraer, representar su forma de razonar, sí que lo son de emitir juicios sobre el conjunto de casos planteados. El ejemplo raro del agricultor que recolecta y tal, él no sabría decirlo, pero lo que sí se podría hacer es coger multitud de frutos que se parecen bastante entre sí, por lo menos para ti, ponérselos delante y decir, entre estos dos, ¿cuál recolectaría primero? Yo este. Aunque no sepa decir por qué. Vale, ahora con estos dos, ¿cuál primero? Este. Entre estos dos, ¿cuál primero? Y así sucesivamente, ¿vale? En psicología se hace mucho esto también para determinar las aptitudes o preferencias de las personas, no preguntándoles lo que hacen, sino dándoles a elegir entre dos cosas, y luego entre otras dos cosas, y luego entre otras dos cosas, y así sucesivamente. No somos buenos diciendo por qué hacemos las cosas, pero sí que lo somos eligiendo, sobre todo cuando quedan pocas alternativas. Y a partir de ahí se pueden extraer métricas, reglas, etcétera. Bien, pues el aprendizaje automático. Ese proceso de automatizar la adquisición del conocimiento en sistemas inteligentes. O sea, automatizar la construcción de reglas. Y en cierto sentido podríamos verlo como un sistema que se programa a sí mismo. Históricamente se ha dividido en dos tipos principales. El aprendizaje sintáctico trata de inferir conocimiento simbólico a partir de casos descritos en forma simbólica. Simbólica quiere decir atributo igual valor. Recordad que el conocimiento simbólico era el que categorizaba los objetos diciendo esto es un cuaderno, esto es una mesa, esto es un ordenador, esto es tal, y le atribuía propiedades como posición, color, etcétera, etcétera. Todo lo que hemos usado básicamente en sistemas de hechos y reglas eran representaciones simbólicas de la realidad. Entonces el aprendizaje sintáctico trata de inferir conocimiento simbólico o reglas a partir de casos descritos también en forma simbólica. Y luego el aprendizaje estadístico trata de clasificar entidades, casos, el llamado problema de la clasificación, o bien de encontrar la salida correcta de un sistema a partir de ejemplos. Esto lo vamos a ver con un poquito de cuidado después, en la siguiente parte, pero básicamente es, yo tengo un objeto
y empiezo a medir valores de él, medidas. Todos los valores de estas medidas me caracterizan a este objeto concreto. Luego tengo otro objeto concreto y tomo valores, medidas. En el caso del consumidor de antes, por ejemplo, sería, pues, tiempo desde que entra en la web hasta que cambia de página, tiempo que permanece en una página, tiempo que, no sé, número de artículos, por ejemplo, que compara, etcétera, etcétera. Todo eso te lo apuntas. Y tienes lo que se llama el vector de características, que lo hablaremos después. Entonces, cada entidad tiene su conjunto de características y ahora lo que has de decir es cuáles de estos conjuntos se parecen entre sí. Cuando se parezcan entre sí, dirás que los individuos que los generaron son parecidos en algún sentido y los clasificarás como perteneciente a la misma clase. Y dirás, por ejemplo, comprador seguro, comprador potencial o ojeador. ¿Vale? Bueno, pues esto lo veremos después, pero de momento vamos a centrarnos en el aprendizaje sintáctico. Y luego, el aprendizaje estadístico, cuando lo veamos también, se clasifica a su vez en supervisado y no supervisado. En el supervisado tú conoces la salida correcta para los casos de ejemplo. Es decir, pones un montón de ejemplos. De hecho, se hace mucho también en medicina, que es coger un montón de casos, analizarlos con el sistema y mirar cuál es su historial clínico. Es decir, al final, ¿qué tenía de verdad ese enfermo? Entonces, eso te sirve para inferir reglas correctas y luego las reglas las aplicas a casos nuevos de los que no conoces la salida. Y luego, una vez que lo has conocido, también lo incorporas como conocido a la base de datos para que te vaya mejorando el conocimiento general, le vaya cambiando las reglas. Es decir, esto es aprendizaje supervisado. Pero también hay aprendizaje no supervisado, que es que no se conoce la salida. Es decir, o que no se conoce, más que en que no se conoce la salida, que no se conoce en qué categoría se debe poner el objeto que ha generado esa entrada. Porque a lo mejor no tienes categorías. Pero entonces, ¿qué hago? O sea, si al final lo voy a clasificar, sí que vas a clasificar. Vas a clasificar en categoría 1, todos los que se parecen, categoría 2, todos los que se parecen, categoría 3, todos los que se parecen. A lo mejor no sabes qué quiere decir eso en el mundo real, pero sabes que ciertos objetos se agrupan entre sí, y ya está. La interpretación, si la hay, ahí sí que debe darla el programador, mirando a ver qué es eso. Esto se está haciendo mucho ahora también, sobre todo, por ejemplo, en análisis genético. Tienes un montón de genes, 28.000, cada uno de los cuales se expresa, ¿vale? Y tú de repente coges y ves que en determinado tipo de enfermos, pues se agrupan, ciertos de ellos se agrupan en una categoría, porque expresan más estos genes, y otros se agrupan en otra categoría, y el sistema no sabe qué significa eso, pero es luego cuando va al médico y trata de encontrar algún punto común entre todos los casos que se agruparon allí. Y dice, es que resulta que estos estaban en el estadio tal de la evolución, pero no habían tenido tal cosa, ¿no será que? Y entonces en el no será que establece una hipótesis de trabajo que nuevamente lleva a un ensayo clínico que los divide en grupos y así sucesivamente. O sea que la idea de esto es extraer conocimiento para, o bien, para obtener un resultado directamente. Es decir, a las compañías les importa un pito tu psicología y tal, lo único que le importa es si vas a comprar o no vas a comprar, y a partir de ahí establecerla tal. En el caso de la medicina es al revés. Una vez extraído el conocimiento, importa que el experto lo analice para ver si le puede encontrar sentido. Y entonces construir de nuevo aprendizaje, pero esta vez supervisado. ¿Vale? Más o menos. Vale, pues voy a parar 3 minutos y continuamos empezando con esto.